En el video de hoy, nos sumergiremos en una historia llena de misterio, traición y redención. Hablaremos de un personaje que ha sido condenado por la historia, señalado como el gran traidor, pero cuya historia es mucho más compleja de lo que muchos creen. Hoy hablaremos de Judas Iscariote. La noche era oscura y el aire olía a incertidumbre. En Jerusalén, las calles de piedra parecían susurrar secretos de tiempos inmemoriales. En una pequeña habitación iluminada por lámparas de aceite, los 12 apóstoles compartían la última cena con su maestro. Jesús, con una mirada serena pero penetrante, habló con voz grave: «Uno de ustedes me traicionará». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de piedra. Los rostros de los discípulos se tornaron pálidos. Sus corazones se llenaron de angustia. Pedro miró a su alrededor con desconcierto. Juan, siempre cerca de Jesús, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Y Judas. Judas sintió como la sangre se le helaba en las venas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Judas, quien había caminado junto a Jesús, escuchado su mensaje y presenciado sus milagros, decidiría traicionarlo? La respuesta no es tan simple como muchos creen. Judas no era un hombre perverso desde el inicio. No era un ser destinado a la traición. Era un hombre con dudas, con miedos, con ambiciones. Se unió a los seguidores de Jesús con la esperanza de ver el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Como muchos otros, esperaba un Mesías guerrero, un líder que expulsara a los romanos y devolviera la gloria a Israel. Pero, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que Jesús no hablaba de guerras ni de conquistas terrenales. Hablaba de amor, de perdón, de un reino que no pertenecía a este mundo. Esa idea, esa frustración, comenzó a sembrar semillas de duda en el corazón de Judas. Tal vez, pensó, si presionaba a Jesús lo suficiente, si lo obligaba a enfrentarse a las autoridades, entonces se revelaría como el gran libertador que todos esperaban. Fue así como su mente comenzó a tejer una justificación para lo impensable. La oferta de los sumos sacerdotes, 30 monedas de plata, no fue el motivo de su traición, sino la excusa perfecta. Judas no traicionó a Jesús por avaricia, sino por desesperación. Quería forzar su mano, hacer que se manifestara como el rey que él creía que debía ser. Pero, en ese momento, sentado a la mesa, con los ojos de Jesús clavados en él, algo dentro de Judas se quebró. «¿Acaso soy yo, maestro?», preguntó con voz temblorosa. Jesús, sin rastro de ira, simplemente respondió: «Tú lo has dicho». No hubo reproche, no hubo gritos de condena, solo una tristeza profunda, una comprensión absoluta del alma atormentada de Judas. Mientras la cena continuaba, Judas se levantó y salió de la habitación. La noche lo envolvió con su manto frío, mientras sus pasos lo llevaban a cumplir con lo que ya no podía detener. Se dirigió hacia los sumos sacerdotes, su corazón latiendo con furia, sus pensamientos enredados. «Lo entregaré con un beso», les dijo. Aceptaron su señal con una sonrisa de satisfacción. La trampa estaba tendida. Aquí hacemos una pausa en la historia. Si estás disfrutando este relato y quieres conocer más sobre los secretos y misterios de la Biblia, te invitamos a darle like y suscribirte al canal. Aquí exploramos cada historia con una perspectiva profunda y espiritual, descubriendo detalles que muchas veces pasan desapercibidos. No te pierdas lo que viene a continuación, porque esta historia apenas comienza. La luna brillaba con intensidad sobre el huerto de Getsemaní. Jesús oraba en soledad, su alma angustiada, su sudor cayendo como gotas de sangre. Sabía lo que estaba por suceder. Sabía que uno de sus más cercanos lo entregaría. Y aún así, aceptaba su destino. Entre los árboles, una figura se movió con sigilo. Judas llegó acompañado por soldados y guardias del templo. Su rostro estaba tenso, su mirada fija en su maestro. Caminó hacia Jesús, sintió la fuerza de su mirada, y sin decir palabra, lo besó en la mejilla. Un acto de traición sellado con un gesto de amor.
Los soldados avanzaron de inmediato, ataron a Jesús y lo llevaron ante el Sanedrín. Judas, en ese instante, sintió un abismo abrirse bajo sus pies. Todo lo que había planeado, todo lo que había justificado en su mente, se desmoronaba ante él. No había forzado la revelación de un Mesías guerrero, no había empujado a Jesús a manifestar su poder. Solo lo había entregado a sus enemigos. El peso de su acción cayó sobre él con una brutalidad insoportable. El traqueteo de las monedas de plata en la bolsa de Judas aún resonaba en su mente como un eco maldito. La decisión estaba tomada. Caminaba entre las sombras de Jerusalén con el corazón palpitante, un sudor frío resbalando por su frente. El peso de la traición ya comenzaba a doblar su espíritu, aunque aún intentaba justificarse a sí mismo. No es más que el destino, murmuraba, Jesús mismo lo sabe. Pero en el fondo, una semilla de duda comenzaba a germinar, y su crecimiento silencioso pronto lo consumiría. El momento se acercaba. La última cena. Una noche de misterio, de secretos apenas susurrados entre miradas cargadas de emoción. Jesús, sereno y consciente de todo, observaba a sus discípulos con una mezcla de amor y dolor insondable. Partió el pan, ofreció el vino, y en medio de la celebración, pronunció palabras que helaron la sangre de Judas. Uno de ustedes me traicionará. El aire se tornó espeso. Miradas de desconcierto, incredulidad, temor. Pedro, siempre impulsivo, preguntó con la voz entrecortada: Señor, ¿quién es? Jesús, con una calma sobrehumana, tomó un pedazo de pan, lo sumergió en el plato y lo ofreció a Judas. El que moje su pan conmigo, ese es. Judas sintió un nudo en la garganta, pero ya no había vuelta atrás. La oscuridad lo reclamaba. Se puso de pie, y Jesús lo miró una última vez. Lo que has de hacer, hazlo pronto. Las sombras lo envolvieron cuando salió. Afuera, la ciudad dormía, ajena al acto que cambiaría la historia para siempre. Su paso era rápido, decidido, pero su alma vacilaba con cada latido. Buscó a los sumos sacerdotes, recibió las 30 piezas de plata con manos temblorosas y llevó a cabo su cometido. La traición se consumaría en el Monte de los Olivos. Y así llegó la noche más oscura. Jesús, orando con una angustia indescriptible, sudando gotas de sangre en Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, ajenos al drama celestial que se desarrollaba. Y entonces, llegó el traidor. Con una multitud armada con espadas y antorchas, Judas avanzó hacia su maestro. Su corazón martilleaba en su pecho, pero ya no había retorno. Se acercó, miró los ojos de aquel a quien había seguido durante 3 años, y con un temblor apenas perceptible, dejó que sus labios rozaran la mejilla del Hijo del Hombre. Un beso, un acto de afecto convertido en el sello de la traición. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, susurró Jesús con tristeza infinita. Fue en ese momento que la realidad golpeó a Judas como un mar embravecido. Vio cómo los soldados lo apresaban, vio el miedo en los ojos de los discípulos, el caos desatándose a su alrededor. Pedro desenvainó su espada, cortando la oreja de un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús, incluso en ese momento, sanó la herida y se entregó sin resistencia. Y entonces Judas supo que había cometido el error más grande de su vida, que había cambiado al Mesías por monedas manchadas de sangre, que lo había condenado. Pero lo peor estaba por venir. Las calles de Jerusalén parecían un laberinto sin salida. Judas caminaba sin rumbo, sintiendo que la ciudad lo observaba con ojos acusadores. El tintineo de las 30 piezas de plata en su bolsa ya no le daba satisfacción, sino náuseas. Cada moneda pesaba como una losa en su conciencia. Su respiración era agitada, su mente un torbellino de pensamientos oscuros. Lo que había hecho ya no podía deshacerse. Jesús había sido arrestado y llevado ante el Sanedrín. Desde la distancia, Judas vio a los sacerdotes reunidos en un juicio que no era más que una farsa. Testigos falsos, acusaciones sin fundamento,
burlas, golpes. Y en el centro de todo, su maestro, en silencio, soportándolo todo con una dignidad que lo hacía aún más insoportable. Cada latigazo de la injusticia era una punzada en el alma de Judas. Quiso gritar, quiso intervenir, pero su voz se ahogó en su garganta. Lo había entregado, lo había condenado. Fue entonces cuando escuchó las palabras que lo destruirían por dentro. Es culpable. Merece la muerte. El mundo se detuvo. Judas sintió que el suelo bajo sus pies se abría en un abismo sin fondo. Nunca pensó que llegaría a esto. Nunca creyó que lo matarían. Él había esperado. ¿Qué? ¿Que Jesús se defendería? ¿Que se libraría con su poder divino? Que todo era parte de un plan más grande. Pero no. Su maestro estaba solo. Y lo iban a crucificar. Con un grito ahogado, corrió. Corrió con desesperación, empujando a la gente, tropezando en su propia desesperación. La bolsa con las monedas golpeaba su costado, como si le recordara con cada choque su traición. La arrancó de su cinturón y la apretó en sus manos temblorosas. Llegó al templo. Sus ojos, inyectados de lágrimas, buscaron a los sacerdotes. Cuando los encontró, su voz salió como un rugido desgarrador. He pecado. He entregado sangre inocente. Los sacerdotes lo miraron con desprecio. Para ellos, Judas ya no era útil. Ya había cumplido su propósito. Uno de ellos, con una sonrisa cruel, le respondió: ¿Y eso qué nos importa? Allá tú. El desprecio en sus palabras fue la última estocada en el corazón de Judas. Sintió que la desesperación lo consumía. No había redención. No había vuelta atrás. Arrojó las monedas al suelo, viéndolas rodar en todas direcciones, como si intentaran escapar de la maldición que cargaban. Pero era inútil. La culpa ya estaba en su alma, no en el dinero. Y fue en ese momento, en medio del templo, que supo lo que debía hacer. Y fue en ese momento, en medio del templo, que supo lo que debía hacer. Pero antes de continuar, si esta historia te ha atrapado, si te hace reflexionar sobre los eventos que marcaron la historia de la humanidad, te invito a que dejes tu like y te suscribas. Aquí exploramos los relatos más impactantes de la Biblia, descubriendo cada detalle, cada emoción, cada misterio. Si quieres conocer la verdad detrás de las historias que han perdurado por siglos, este es tu canal. Así que suscríbete y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Ahora sigamos. Judas salió del templo, sin rumbo, sin esperanza. Las calles parecían cerrarse sobre él. Cada piedra, cada sombra le recordaba su crimen. Vio el amanecer teñirse de rojo, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de suceder. Caminó hasta las afueras de la ciudad. Sus manos temblaban. El peso del mundo estaba sobre sus hombros. Y en su corazón, solo quedaba una certeza. Su historia no había terminado aún. El viento golpeaba con fuerza las colinas desoladas fuera de Jerusalén. Judas caminaba sin rumbo, pero en su interior ya sabía su destino. Sentía su garganta seca, sus piernas débiles. No había comido, no había dormido. Solo había corrido, intentando huir de sí mismo, pero la culpa lo seguía como una sombra inseparable. La imagen de Jesús lo atormentaba. Su mirada, su silencio. En cada esquina veía su rostro. En cada sombra escuchaba su voz. Ya no era el mismo hombre que, años atrás, había seguido al Maestro con la esperanza de ver el reino de Dios instaurado en la tierra. No, ahora era un traidor. Un hombre sin propósito, sin redención. Pero, ¿de verdad no había redención para él? Caminó hasta un árbol retorcido en la cima de una colina. Desde ahí podía ver la ciudad, el templo, el lugar donde todo comenzó. Su respiración era pesada. Cerró los ojos y trató de recordar quién era antes de que todo esto sucediera. Recordó la primera vez que vio a Jesús. Su mirada penetrante, su voz que parecía tocar el alma de quien lo escuchaba. Recordó cómo hablaba de amor, de perdón. ¿Había perdón para él? Su mente le decía que no.
Desató su cinturón de cuero y lo sostuvo en sus manos. El viento silbaba entre los árboles, como si la naturaleza misma intentara detenerlo. Pero él ya había tomado su decisión. Subió a la rama más fuerte del árbol y ató un nudo. Su cuerpo temblaba. No sabía si era por miedo o por la certeza de que, al final, esta era la única forma de callar la voz de su conciencia. Cerró los ojos. Respiró por última vez. Y saltó. El silencio lo envolvió todo. Pero algo sucedió. En la lejanía, Judas abrió los ojos. No entendía dónde estaba. La luz era tenue, como un amanecer eterno. Miró sus manos. Su cuerpo estaba ahí, pero al mismo tiempo sentía que flotaba en una existencia distinta. Y entonces escuchó una voz. Judas. Se giró lentamente. Era él. Jesús estaba frente a él, tal como lo recordaba. Sus ojos no reflejaban ira, ni condena. Solo compasión. Judas cayó de rodillas. No soy digno de mirarte, exclamó, su voz quebrada por el llanto. Jesús dio un paso hacia él. ¿Por qué estás aquí, Judas? Las palabras lo atravesaron como una espada. No había otra salida. Jesús inclinó la cabeza, con una tristeza infinita en su mirada. Tú decidiste tu final, pero ¿eso es lo que yo te enseñé? Judas no supo qué responder. El peso de su elección lo ahogaba. Jesús extendió una mano. El arrepentimiento no es el fin, es el comienzo. Judas levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. Pero antes de escuchar la respuesta, antes de saber si aún había salvación para él, una brisa fría lo envolvió, y todo desapareció. El cuerpo de Judas quedó suspendido en el árbol. La ciudad de Jerusalén despertaba a otro día. La historia seguiría su curso, y el nombre de Judas Iscariote quedaría marcado para siempre. Pero la historia aún no ha terminado. La brisa de la mañana acariciaba Jerusalén, como si la ciudad no supiera que la historia había cambiado para siempre. Los comerciantes abrían sus puestos, los sacerdotes recorrían el templo con solemnidad, y la vida seguía su curso, pero en el corazón de aquellos que habían seguido a Jesús, el mundo se había detenido. Los discípulos estaban reunidos en un lugar oculto, temerosos de lo que vendría. La ausencia del Maestro era un vacío imposible de llenar. Pedro se mantenía en silencio, atormentado por su propia negación. Juan trataba de consolar a María, quien no había parado de llorar desde la crucifixión. Pero había un hombre del que nadie quería hablar. Judas. Nadie sabía dónde estaba. Nadie preguntaba por él. Para todos, ya no existía. Era el traidor, el que había vendido a su maestro por unas monedas de plata. Un hombre que quedaría maldito para siempre. Sin embargo, en las sombras de la historia, la verdad era más compleja. Judas despertó en un lugar que no reconocía. No era la ciudad, ni el desierto, ni el templo. No había luz ni oscuridad, solo una penumbra eterna. Se puso de pie y miró a su alrededor. Entonces, una voz resonó en su interior. Judas. Se giró bruscamente. Era su propia voz. Tú fuiste elegido, susurró la voz. Sin ti, la profecía no se habría cumplido. Judas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No. Yo fui un traidor, susurró. La voz se rió, fría como el viento de una tumba. ¿Eso crees? ¿O simplemente cumpliste el papel que te fue asignado? Judas cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar. No quería pensar. Solo quería que todo terminara. Pero la voz continuó. Pedro también traicionó a Jesús 3 veces. Y, sin embargo, él vivirá para contar la historia. ¿Por qué él merece perdón y tú no? Judas cayó de rodillas. Porque yo lo entregué. La voz se acercó, invisible pero presente en cada rincón de su ser. Sin tu traición, no habría cruz. Sin la cruz, no habría redención. Judas sintió un nudo en la garganta. Entonces, fui un instrumento. El silencio fue su única respuesta. Mientras tanto, en el templo de Jerusalén,
Los sacerdotes contaban las monedas de plata con indiferencia. Lo que había sido el pago de una vida, para ellos no era más que una transacción. Un negocio más en la interminable maquinaria del poder. Pero de pronto, un estruendo los sobresaltó. Las puertas del templo se abrieron de golpe, y un hombre irrumpió en el recinto. Su ropa estaba sucia, su rostro demacrado. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y desesperación. Era Judas. Los sacerdotes lo miraron con desdén. ¿Qué quieres?, preguntó uno de ellos. Judas avanzó hasta la mesa donde las monedas aún brillaban bajo la luz de las lámparas. Con un gesto violento, arrojó la bolsa sobre la madera. «He pecado entregando sangre inocente», gritó. Los sacerdotes intercambiaron miradas de burla. «¿Y eso qué nos importa a nosotros? Es asunto tuyo». Judas apretó los dientes. Esperaba una respuesta diferente. Esperaba algo. Pero lo único que encontró fue indiferencia. «Llévense su maldito dinero», susurró, antes de girarse y salir del templo. Las monedas rodaron por el suelo, olvidadas. Los sacerdotes rieron entre ellos, sin saber que aquel sería el último acto de Judas en este mundo. Pero la historia aún no termina. ¿Realmente Judas estaba condenado para siempre? ¿O hay algo más allá de la traición? Acompáñame en la última parte de esta historia, donde conoceremos el verdadero legado de Judas Iscariote. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas de Jerusalén. La ciudad seguía su curso, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran crucificado al Hijo de Dios, como si la traición, el sacrificio y el dolor fueran solo parte de un día más en la historia del mundo. Pero en las sombras, la historia de Judas aún no había terminado. Judas caminaba sin rumbo. Sus pasos lo llevaban por senderos que no reconocía. Sus pensamientos eran una tormenta sin tregua. Las palabras de los sacerdotes, la mirada de Jesús en el huerto de Getsemaní, el sonido de las monedas al caer sobre la mesa. Todo se repetía en su mente como un eco eterno. Se detuvo en un claro, lejos de la ciudad. El silencio era absoluto. Solo el viento soplaba entre los árboles, como un susurro lejano. Judas levantó la vista. En su interior, ya conocía la respuesta. No hay redención para mí. Tomó el cinturón que llevaba atado a la cintura y lo enredó en la rama más fuerte de un árbol. No hay redención, repitió en un susurro. El viento se detuvo. Por un instante, todo el universo pareció contener la respiración. Y entonces, todo terminó. Pero, ¿de verdad terminó allí la historia de Judas? La tradición cristiana lo ha condenado como el mayor traidor de la historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño y deslealtad. Ningún otro discípulo fue recordado con tanto desprecio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero fue perdonado. Tomás dudó, pero su fe fue restaurada. Pablo persiguió a los cristianos, pero encontró redención. Judas, en cambio, quedó atrapado en su propia desesperación. Sin embargo, hay quienes se preguntan, ¿y si su historia no es tan simple? En algunos textos apócrifos, se sugiere que Judas no actuó por maldad, sino por obediencia a un plan mayor, que su papel era necesario para que se cumpliera la profecía, que, en cierto modo, él también fue un sacrificio. Otros creen que su error no fue la traición, sino haber perdido la esperanza en el perdón. Si Judas hubiera esperado 3 días más, habría sido testigo de la resurrección. Habría visto a Jesús volver a la vida, con los brazos abiertos, listo para perdonarlo. Pero el peso de la culpa fue demasiado grande. Y en eso, quizás, reside la mayor lección de su historia. Porque el verdadero castigo de Judas no fue la condena del mundo. Fue la condena que él mismo se impuso. Fue la incapacidad de creer en la misericordia de Dios. Fue olvidar que, aun después de la peor traición, la redención sigue siendo posible. Así termina la historia de Judas Iscariote. Una historia de traición, sí, pero también de desesperación, de arrepentimiento, quizás, de una redención que nunca llegó. Y ahora te pregunto a ti,
¿Crees que Judas merecía el infierno? ¿O fue simplemente una pieza en un plan divino? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué opinas. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí exploramos los relatos bíblicos de una manera única, revelando detalles y misterios que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.